Saludos para todos. Este es un día especial, es el día del Señor, es día de alegría y de regocijo en su presencia. Quiero invitarles, por favor, a abrir su Biblia conmigo en la primera carta del apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, el capítulo 2. Nuestro tema en esta oportunidad, quieta y reposada mente. Dice el texto sagrado de la manera siguiente, comenzando desde el versículo 1 del capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, de nuestro Dios, de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Padre, en tu presencia estamos y necesitamos en esta hora la unción de tu Espíritu, que con poder podamos hablar a tu pueblo y a una cantidad de personas que no podemos precisar, que están viendo y escuchando en estos momentos esta exposición. Te pedimos por nuestra nación también, para que te acuerdes de nuestros gobernantes, para que te acuerdes, Señor, de cada ciudadano que hoy va alegremente a cumplir con su deber o su privilegio ciudadano. Háblanos entonces, nuevamente pedimos, por tu consejo, en el nombre de Jesús. Amén. Una verdad que queremos que quede bien clara, una verdad que queremos que sea acentuada, y es que el pueblo de Dios es amante de lo bueno. Se dice dentro de los requisitos para ser pastor que éste debe de ser amante de lo bueno. De igual forma, la iglesia de Jesucristo es amante de lo bueno. Todos los creyentes, los nacidos de nuevo, somos amantes de lo bueno. El apóstol Pablo aquí dice que es la voluntad de Dios que vivamos quieta y reposadamente. Y es la voluntad de Dios que nadie se pierda, que todo el mundo se salve. Ese es el deseo. Pero Dios no puede violentar sus normas, es decir, lo que Él ha establecido. Dios jamás es inconsistente ni incongruente. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ese es el deseo de Dios, pero al mismo tiempo Dios ha dado libertad de decisión al hombre para que él escoge el camino, pone delante la vida y la muerte. Y como dice la canción o el himno, la nobleza de Dios, decido servirle a Él. Yo decido escogerlo a Él, decido adorarle a Él. Es una decisión que debe tomar todo niño, todo adolescente, todo joven, todo individuo, toda persona, todo anciano. Es una decisión muy personal, muy particular. Pero la Biblia desea subrayar que es la voluntad de Dios que todos los hombres se salven. Pero de igual forma, es la voluntad de Dios que vivamos quieta y reposadamente. Y alguien preguntará, ¿por qué se subraya eso? Bueno, porque hay ideas venenosas que se han metido dentro cristiano. Ideas que hablan como si el Señor fuese un revolucionario. Y de verdad, desde el punto de vista que se enfoca el término revolucionario, no, el Señor no fue un revolucionario. Comenzando con su nombre, no tiene nombre de un revolucionario. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Su cosmovisión, la de Él y la del Padre, y la de los profetas que anunciaron su venida. Por ejemplo, cuando cumplió los 30 años, ya a los 12 había reflejado su visión o su cosmovisión, cuando los padres terrenales, es decir, en este caso José y María, le inquirieron. Y entonces él le dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Estaba claro cuál era su visión.
Pero ¿qué estaba haciendo allí? Sembrando ideas contrarias para derrumbar el orden de autoridad establecido. Perezca tal pensamiento. Estaba leyendo la Biblia, estaba compartiendo el consejo de Dios, estaba respondiendo. Y dice la Biblia que la gente se admiraba. ¿De qué? De su sabiduría. Y luego entonces, cuando entra ya al campo propiamente de acción, que Juan lo ve, no dice, he aquí el revolucionario de Dios. ¿Cómo dice Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Cuando comienza su ministerio, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en una ocasión el Señor dijo, yo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. Y doy en mi vida en rescate por mucho. Es decir, que él sabía que venía para ser sacrificado. Lo que Apocalipsis le llama el Cordero inmolado, es decir, una inmolación. Se iba a inmolar a favor de su pueblo. Los celotes pensaban que él venía con la intención de cambiar el orden político establecido. Algunos de sus discípulos también. Y hasta algunas madres pensaban esto. Y es lógico pensarlo. ¿Por qué? Bueno, ese pueblo de Israel, un pueblo que había sido libre, libertado por Dios de la esclavitud de los egipcios, y que tenía al más grande, al poderoso, de repente se convierte esclavo primero de ese poder de Grecia y luego entonces de ese poder de Roma, de ese imperio romano. No tiene libertad. Ellos querían tener su libertad. Habían negociado políticamente su tranquilidad y tenían en ese momento una tranquilidad relativa, pero no eran dueños en su casa. Por eso cuando van a pagar los impuestos, encontramos que el Señor dice, ve, no tenemos por qué pagarlo porque esto es nuestro, pero ve, para no traer escándalo, para no escandalizarlo. El Señor pudo comportarse de manera fiera y guapa y decir, no voy a pagar, pero no, le dice, ve y paga, ve y paga. Y en una ocasión, queriendo encontrar una falta en él, entonces dice, ¿de quién es esta inscripción de esta moneda? ¿Del César? ¿Sí? Pues da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, yo no tengo problema con el César. Mi problema es el pecado y yo vengo a eliminar el gran flagelo de la humanidad, que es el pecado, como aprendimos el miércoles pasado en nuestra exposición virtual que llegó a tantas personas. El Señor vino a quitar de en medio el pecado, porque el gran problema del hombre y el gran problema de la humanidad es el pecado. Cuando estaban en Getsemaní, había uno que tenía una espada. ¿Y quién era ese? Pedro. Sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los que venían con la intención de prender a Jesús, de agarrar a Jesús, de aprehenderlo. Y algunos entienden que Pedro no le tiró en la oreja. Pedro le tiró para llevarle la cabeza. Y entonces el Señor dijo, mete tu espada. Tú no sabes que mi reino no es de este mundo. Que yo tengo un poder grande, yo puedo mandar una legión. Y esto se acaba ahí mismo. Y cuando Pilato lo entrevista, Pilato queda asombrado. Dice, yo para esto he nacido. ¿Para qué? Para ser rey. Pero, estate tranquilo, Pilato. Pilato, mi reino no es de este mundo. El Señor no viene ni ha venido jamás a crear o a provocar una guerra civil o una guerra entre naciones. Él sí vino a traer guerra, pero guerra espiritual. Él dijo, yo no he venido a traer paz a la tierra, pero no vaya usted a pensar que se estaba refiriendo a una guerra bélica. Se estaba refiriendo a una guerra espiritual, a poner al padre contra el hijo, al hijo contra el padre. ¿En qué sentido? En el sentido de la convicción y de la fe, de optar por el camino estrecho, por el camino correcto. Y como dijo y escribió un pensador político secular, qué raro esto,
que el Señor, trayendo amor y hablando del amor, producía odio. ¿Y cómo puede ser esto? Generaba odio, pero si lo que traía era amor, y mientras más amor predicaba y más amor daba, las tinieblas se enfurecían y producía esto más odio y resentimiento contra él. De ahí la persecución de los creyentes. ¿Por qué perseguir a los creyentes? Si ellos lo que hacen es que fortalecen el orden establecido por Dios. Precisamente, eso es lo que no quiere el enemigo. El enemigo siembra la anarquía. El apóstol Pablo nunca peleó contra el imperio romano. ¿Han visto ustedes algo en las epístolas de Pablo? De Pablo tratando de cambiar el sistema social o el sistema político. Jamás. Pablo le decía a los cristianos: trabajen con sus manos, sean diligentes. Le decía a los hijos: honren a los padres. Le decía a las mujeres: amen a sus esposos y amen a sus hijos. Le decía a los esposos: amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Es decir, una vida social en paz, una vida familiar en paz. Pablo era ciudadano romano, pero no lo escogió. Se entiende que el abuelo fue ciudadano romano primero, porque hacerse ciudadano romano implicaba una inversión económica, si usted no era, ¿verdad?, romano realmente, porque Pablo viene de ascendencia judía. El famoso escritor Pailov dice: para llegar a tener esa posición, Pablo fue un privilegiado. Además, criado a los pies de Gamaliel. No todo el mundo podía tener ese privilegio. Se tenía que tener buena situación económica. El punto es que su fe cristiana no lo llevó a la rebeldía. Algunos pudieron haberse prejuiciado con él. De hecho, cuando lo atraparon, lo agarraron, lo metieron preso de manera injusta, nunca dijo que era romano. Al final fue que dijo: a un ciudadano romano se le trata así, porque Pablo no quería crear un conflicto de tipo social. Pero hay personas a través de la historia, y estadistas, ¿por qué no?, revolucionarios, que han tomado la enseñanza de la fe cristiana y la han distorsionado. Las cruzadas, eso es contrario al espíritu cristiano totalmente. Esas guerras entre los musulmanes y los cristianos nunca han debido ser. Pero realmente eso no han sido cristianos, sino personas enganchadas a la fe y que han tomado los íconos de nuestra fe. Nuestra fe es tan sencilla. Para el mundo podríamos parecer mensos. Para el mundo podríamos parecer enajenados. Es que tenemos una forma. Hay activistas sociales que han logrado grandes cosas, como Martin Luther King, que por ejemplo se dice que fue pastor. Pero quiero observar aquí, y con todo el respeto, sin desmeritar a Martin Luther King en su labor, él pudo haber hecho esto sin llamarse pastor, simple y llanamente como un cristiano, pero la visión de la fe cristiana no es la de Martin, no es ni comulga con la visión de Martin Luther King. Usted dirá: pero defendió a los negros. Sí, pero es que ese no es el principio que encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, dice: amos, traten bien a los esclavos. Y esclavos, ¿qué dice? Sométase a sus amos. ¿Acaso la Biblia promueve la esclavitud? No, pero había un status quo allí. Y el Señor dice: el evangelio se puede mover en medio de esto. La providencia puede hacer que hayan emancipaciones, que hayan cambios. Y cuando hay cambio de corazón, se puede aterrizar. Pero es muy difícil realmente para un púlpito convertirse en un púlpito revolucionario. Entonces, en eso tenemos que tener cuidado. Los creyentes sí pueden serlo en su sentido individual. En otras palabras, si Dios lo ha llamado a una labor particular, sin entorpecer su fe, sin corromperla. Pero la iglesia como tal, en su naturaleza, tiene una vocación esencialmente celestial, aunque puede influenciar de manera significativa en asuntos cotidianos.
porque no dejamos de ser ciudadanos. Como en este contexto y en este caso que tenemos el privilegio de participar del certamen electoral. No nos enajenamos, nos detenemos en la bandera por respeto y por honra. No veneramos la bandera, no la adoramos, pero sí honramos a aquellos que se esforzaron. ¿Por qué? Por tener una patria libre. Y porque hoy tenemos una demarcación en la frontera. Porque hay una nación que se llama Haití y hay una nación que se llama República Dominicana. Y así debe permanecer. Ellos con su vocación, nosotros con nuestra vocación soberana. Y bendecimos el nombre de Dios en este contexto. Estamos en democracia, bendecimos a Dios por la democracia. Y si no hubiésemos estado en democracia, sino en otro sistema, también bendecimos al Señor. ¿Saben cuál era el sistema que predominaba en los tiempos de Pablo? Un sistema monárquico, de emperador. El emperador, se sucedía el poder. Aun cuando tenían una influencia relativa de Grecia, porque tenían un senado en Roma, no obstante, ese poder se heredaba. Y Nerón llegó a ser un enemigo terrible de los creyentes. Nadie hoy en día osaría ponerle a un hijo Nerón. Le ponemos el nombre Nerón a un perro. Bueno, pues en ese tiempo estaba el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo escribió en ese mismo contexto: sométanse a las autoridades superiores. Y dice Pablo, esas autoridades han sido, con razón de causa, el razón de causa lo pongo yo, colocadas por Dios. Y si resistimos a esas autoridades, ¿qué dice Pablo? ¿A quién estamos resistiendo? A Dios. Por eso algunos creen que somos el opio de los pueblos. No lo somos, somos la influencia de los pueblos. Somos la influencia. Finalmente Dios es soberano y Él va a mover su historia y Él va a mover sus procederes como Él entienda. Porque como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Dios. A todo lo que quiere lo inclina. Veamos el contexto de este capítulo 2. El contexto es una carta pastoral, así de sencillo. Es una carta pastoral. Un padre escribiendo a un hijo, un padre escribiendo a un hijo en la fe. Se había criado Timoteo con Loida, con Eunice, pero realmente quien lo discipuló, quien se convirtió hasta en su padre en sentido físico, la figura masculina fue el apóstol Pablo. Y le está diciendo, Timoteo, cuidado con las falsas doctrinas. Ten cuidado, retén la verdad de Dios. Algunos se han desviado de la fe, pero tú no. Tú estás firme en el camino del Señor. Y entonces luego pasa a decirle, mira, en la iglesia hay una prioridad y yo quiero que tú lo sepas. ¿Y cuál es la prioridad? La oración. La oración. En el contexto era pertinente, porque al hablar de la oración, entonces iba a provocar que los creyentes examinaran sus motivaciones y hasta descubrieran si había en el corazón amargura. Usted puede tener una comunidad cristiana con gente amargada por el sistema. Se han formado de niños escuchando tantas cosas. Por ejemplo, cuando yo era un niño, yo tengo ya 55 años, como dicen los niños, para 56. Es decir, que yo nací en el 64. Un tiempo muy difícil para nuestra nación. Pero luego yo crecí escuchando que cierto político era ladrón y que era asesino. Y los eslogan que habían, ladrón, asesino. Es decir, yo fui oyendo y creyendo eso. Además, me crié en un lugar donde habían ideas marxistas revolucionarias. Ya usted puede imaginarse la amargura que había desde niño en mi corazón. Pero luego que tuve libertad de pensamiento, me di cuenta de muchas cosas, porque la historia fue descubriéndose, o la realidad social y política. Cuando yo vi inclusive que mi papá, que en un momento determinado votó por un partido
Y luego él que decía tanto que el otro era ladrón y asesino, como todo el mundo en el país, quiero decir, una gran cantidad de personas. Luego pasó un tiempo y veo que mi papá se inclina por el partido y por el hombre que él decía y que él repetía que era un asesino y un ladrón. Y digo, papá, ¿y qué pasó? ¿Cambió? En el contexto allí en Asia, quién sabe cuánta amargura había con relación al Imperio Romano, a los que estaban gobernando allí. Y entonces Pablo vemos que dice, hay que orar. Entonces de ahí es que podemos enfatizar en segundo lugar la prioridad de la oración. En el contexto, un contexto difícil social como el que vivimos, pero Pablo dice en segundo lugar, hay que dedicarse prioritariamente a la oración. Ese punto es clave para toda iglesia cristiana hoy en día, entender esto. El Señor dijo, habéis hecho de mi casa una cueva de ladrones. Y enfatizó, pero mi casa será llamada casa de oración por siempre. Es decir, que si hay un calificativo para la iglesia, además de columna y baluarte de la verdad, es este, casa de oración. Por eso Pablo dice, exhorto ante todo como prioridad. ¿Y qué exhorta? A que se hagan rogativas. A que se hagan rogativas. El pastor Spurgeon dice, no solamente se ora cuando se ora cuando se predica. Y Spurgeon explica por qué. Dice, cuando el predicador predica, está en la presencia de Dios. Y cuando los creyentes escuchan la prédica, están en la presencia de Dios. Entonces, para Spurgeon, predicar era orar también. Y escuchar la palabra también era orar. Por eso la iglesia de Cristo, el lugar donde venimos, se convierte en casa de oración. Exhorto ante todo, como prioridad, que se dediquen a la oración. La oración, sí, es hablar con Dios, sin lugar a dudas. Es hablar con Dios. Es la definición más sencilla. Pero en su eficacia, mueve el cielo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mueve el cielo. Todos lo sabemos. Clama a mí y yo te responderé. Es decir, que lo imposible se puede convertir posible por medio de la oración. La oración es incienso. Y hay un incenciario. Hay un aparato para guardarla. Y puede estar vacío y puede llenarse. Y puede estar lleno y puede perpetuarse. Decía M. Bounds, dice, triste cuando ese aparato que guarda, o ese instrumento, o ese envase que guarda el incienso, ese era el que movía el sacerdote, le toca a una generación encontrarlo vacío, porque la generación posterior no oró. Porque M. Bounds dice, citando las Escrituras, y especialmente Apocalipsis, dice, es que ese aparato, ese instrumento, se puede mantener lleno, porque hay oraciones que no se responden en el momento, se responden después. Hay oraciones incluso que pueden traspasar años, décadas incluso. Es decir, que nosotros pudiéramos estar orando por algo y no recibir ese bien ahora, y otra generación recibirlo. Y puede ser que muchos de los bienes que estemos recibiendo ahora sea el resultado de oraciones que hicieron otros. El mismo Spurgeon cuenta una historia interesante. Spurgeon fue a pastorear lo que se conoce como el tabernáculo en Inglaterra. Bendito sea tu nombre, Señor. Era pastor de un campo. Y le invitaron a predicar. Y se enamoraron de Spurgeon. La iglesia estaba vacía en la mañana y cuando le dijeron quédese hasta la tarde, y la tarde full, llena. Y luego le dijeron queremos que usted se quede como pastor, y Spurgeon lo pensó. Bueno, el asunto es que lo aceptó y hubo un avivamiento terrible, grandioso. Y Spurgeon luego descubrió un documento dentro de los archivos de la iglesia. Y dentro de ese documento había una oración
que había hecho el que le había antecedido a Spurgeon. Y cuando él comenzó a leer toda la característica que tenía Spurgeon, la había este pastor descrito en sus oraciones particulares. Señor, yo quiero un pastor para esta iglesia así, así, así. Es decir, que pasaron años. Es decir, que ese incensario estaba lleno. ¿Estamos pidiendo nosotros ahora también pensando en el futuro? ¿O estamos conscientes de que muchos de los beneficios que tenemos ahora han sido fruto de las oraciones de otros en el pasado? Trasciende la oración, si lo entendiéramos. Por eso recomiendo con todo mi corazón los escritos de M. Bounds. Oh, que Dios nos ayude a leer a M. Bounds, un místico. Donde quiera que usted vea los escritos de M. Bounds, léalo. Son fuegos que queman sus escritos. Y que usted comienza a leerlo y usted quiere tirarse seguido de rodillas, a orar. La oración, en cuanto a sus efectos, no solamente opera de manera vertical, sino que opera de manera horizontal también. Creo firmemente que la oración, aunque pueda ser criticado, tiene un poder antiséptico un poder terapéutico. ¿Cómo así? Si cuando usted ora a la manera de Dios, usted no puede orar en pecado, porque dice que usted tiene que perdonar. Si usted no perdona, a usted no lo van a perdonar. Entonces, ¿cómo puedes orar realmente a Dios en una oración sincera cuando no te ha sanado primero? Tienes que perdonar. Es decir, Dios no va a escuchar la oración. De hecho, dice Pablo, miren, pónganse de acuerdo con sus esposas. No las traten mal, porque si no, sus oraciones van a tener estorbo. Entonces, un hombre de Dios que ora y que ha nacido de nuevo sabe que sus oraciones no van a pasar del techo si no se pone de acuerdo con su esposa. Eso es viceversa, lógicamente. Pero si eso es con la esposa, eso incluye al pastor con la oveja, eso incluye las relaciones humanas entre creyentes o con un jefe o con alguien. Perdóname, llamarlo, perdóname, para que esas oraciones puedan llegar a la misma presencia de Dios. Observe usted que en cuanto al aspecto de clasificación, Pablo dice que se hagan oraciones. Uno, oraciones. ¿Qué es eso? Oraciones. Y el segundo punto dice, el primer punto, perdón, rogativa. Segundo, oraciones. ¿Qué son rogativas? ¿Qué son oraciones? Lo mismo. Es como pedir y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Qué es eso? Lo mismo. Lo que se está tratando es de insistir. Cuando usted tiene un lenguaje rico, usted usa mucho el o, para que lo pueda entender todo el mundo. Una palabra fina que nada más lo entienden los cultos, pero usted le pone un o para que lo entiendan también los que no son tan cultos. Y a veces usted le puede poner un o y un o. Es la misma cosa, pero es un o. Como queriendo decir, entiéndanme. Entonces Pablo está diciendo, rogativa, oraciones, peticiones, lo mismo. Ahora hay un punto aquí, dice, y acciones de gracia. Lo que pasa es que la oración debe incluir como norma acciones de gracia. Pero Pablo la particulariza. O particulariza el aspecto de las acciones de gracia, para decirlo mejor. Este punto no es fácil. Parece fácil. Es el aspecto reflexivo de la oración. Recuerden que aquí se está hablando de oración en su sentido general, pero Pablo va a llevarlo al aspecto del Estado, por los hombres que están en eminencia. El imperio romano era malo, pero no era el diablo.
Es decir, que el Imperio Romano tenía muchísimas cosas buenas, muchísimas. De hecho, las normas, las reglas, trataban de ser justos en muchos aspectos. Entonces Pablo le está diciendo, anden, rumeen. Es decir, saquen de adentro. Hay motivo para dar gracias a Dios, hasta por los emperadores. A la iglesia entonces le toca eso. Una iglesia politizada no va a dar gracias a Dios si es del partido contrario del gobernante, no va a dar gracias a Dios por todos los beneficios que se están recibiendo. Y entonces si en alguna iglesia se muestran agradecidos o agradecidas, van a decir, esa iglesia es del Estado o es política. Pablo se vio en ese mismo riesgo. De hecho, decir esto fue riesgoso para Pablo. Pero mire, aunque nos tilden como nos tilden, nosotros tenemos que ser agradecidos. Agradecidos con los gobernantes. Recuerdo que estaba en una reunión y lo he contado mucho esto. En un momento difícil de nuestro país, hace tantos años, no voy a ubicar el periodo en que se vivió esto, pero fue un periodo de mucha inflación, donde el dólar estaba a qué sé yo cuánto, subió, y tenía un grupo de oración con gente pudiente, empresarios. Y recuerdo que un empresario había tomado un préstamo de $300,000, y ya ustedes saben lo que eso significa. Le subió eso, que era poco dinero en pesos relativamente, le subió casi a 30 millones. Dice, ¿cómo lo pago ahora? Y cuando yo le decía, vamos a orar por nuestros gobernantes, algunos me decían, no puedo. Digo, pues tiene que sanarte, porque hay que orar por él. Y hay que dar gracias, aún por encima de todos los apagones, de toda la escasez de combustible, de la prima del dólar, del caos que puede haber en el país. Busquemos motivos de acción de gracia. La iglesia tiene que ser una iglesia sana, y sepa y saber que Dios esté en su reino, que Dios esté en control. Entonces dice, acciones de gracia. Dice, por todos los hombres, en efecto, y por los que están en eminencia. Yo no puedo orar por mi mamá. Tienes que orar por tu mamá, que ella me maltrató, pastor. Usted no sabe, tiene que sanar tu corazón. Yo no puedo orar por mi papá. Hay gente que dicen, no voy a orar por la salvación de otra persona, no quiero que se salve. El caso de Jonás. Jonás tenía una amargura que no podía ir a Nínive. Y en sentido político, su conducta era razonable. Pero en sentido espiritual, no. Dice, pero, óyeme, dice Dios, soy yo que te estoy mandando. Soy yo que te estoy mandando. A veces Dios nos manda cosas y nosotros, nuestra lógica, no queremos obedecer a Dios. Dice Dios a Pedro, el Señor Jesucristo, específicamente. Pedro, mata y come. Dice, no, yo no voy a comer eso. Dice, ¿pero por qué? Pues yo que te estoy mandando. Es el dueño de todo. Es lo que yo santifiqué, no lo llames tú inmundo. Ese es el punto. Por eso una iglesia tiene que ser bíblica. Una iglesia tiene que trabajar con la renovación de mente de los creyentes y decirle, esto es lo que dice la palabra, aunque te hayan dicho muchísimas cosas por allá, desde el punto de vista social y psicológico, eso dice Dios. Y quiero decirte algo, la sabiduría de Dios es la que da felicidad, y es la que funciona y es la que opera. Por eso debemos preocuparnos por eso mismo. Ahí está el equilibrio maravilloso. Finalmente, en tercer lugar, sentido propósito. Dice, oren, clamen, acción de gracia, para que vivamos quieta y reposadamente. Ese es el punto. Ese es el punto. Vivir quieta y reposadamente. ¿Qué es vivir quieta y reposadamente? Es vivir primero. Es vivir. Vivir quieta y reposadamente. Vivir. Los creyentes vivimos. Hay personas que creen que los creyentes no vivimos. Los creyentes vivimos. Y respetamos a aquellos que nos quieren marginar. No nos vamos a amargar con ellos. Pero da la impresión que para los del mundo, nosotros, para algunos de los del mundo, somos un cero a la izquierda. Como que no vivimos. Como que no te meten en eso, que eso no es contigo. Sí, hay cosas que tienen que ver con nosotros, porque nosotros vivimos. Nosotros pagamos impuestos. Nosotros estudiamos, nosotros aportamos, nosotros vivimos. Nosotros tenemos aspiraciones, nosotros vivimos. Pero Dios nos ha dicho cómo vivir.
Y nosotros no queremos vivir en turbulencia. Nosotros queremos vivir ¿cómo? En quietud. En quietud. ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo está Iglesia Bíblica de la Gracia? En quietud. Aquí no hay problema. Aquí hay 3 pastores que se llevan felizmente. Ahora, no sabemos mañana lo que Satanás pueda sembrar entre nosotros. Pero ahora, right now, estamos en quietud. En quietud. Enamorados los 3. Con nuestras esposas, enamorados de nuestras esposas. Con nuestros hijos, enamorados de nuestros hijos. Felices. No tengo problema con mis hijos que me puedan perturbar la vida y el alma. Así también los pastores. No tenemos querella. Tenemos paz ahora, right now. ¿Cómo están los oficiales de nuestra iglesia? En quietud. No tenemos problema entre los diáconos de nuestra iglesia. Hay tanta paz en medio nuestro que vamos a escoger más diáconos y más pastores. ¿Cómo está la iglesia? En quietud. ¿Cómo están los hombres de nuestra iglesia? Produciendo, trabajando. Cuando ellos vienen a reuniones, están dejando de hacer muchas cosas porque todos trabajan. Porque todos tienen cosas que hacer. Eso es de Dios. Porque están en salud. Porque mentalmente están estables. Sus hijos estudiando, preparándose para el porvenir. ¿Y qué es lo que se quiere? Quietud. Y como nación, ahora mismo, República Dominicana, ¿cómo está? En quietud. Aquí no tenemos problemas. Nadie nos impide predicar. Todo lo contrario. Hasta el Estado, el gobierno del Estado nos ayuda. Dirá, usted está recibiendo en el presupuesto. No es de esa ayuda que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que el gobierno del Estado no es hostil. Y pastor, ¿hay alguna nación donde el gobierno del Estado es hostil? Vaya a China. Para que se dé cuenta. Y en algunos casos donde el gobierno del Estado no es hostil, hay miedo, como en Cuba. ¿Cómo está Venezuela? ¿En paz, en quietud? No. Sus activos se han ido. En República Dominicana, ¿cómo estamos? En quietud. ¿Y cuál es una de esas evidencias? Los resorts. Todos los turistas quieren venir a República Dominicana. Todo el mundo quiere venir a República Dominicana. ¿Por qué? Porque no hay turbulencia. Alguien me decía en estos días, yo quiero que pase todo este certamen de hoy. ¿Por qué? Porque todo el mundo hablando, sí, eso está muy bien. Por eso estamos en democracia. Yo feliz que todo el mundo esté hablando de política. Como pastor, feliz. Estoy hablando en el mundo secular. ¿Por qué? Porque la gente tiene interés. ¿De qué? De que haya un gobierno y un Estado. Lo peor es la indiferencia. Hay países donde no hay, digamos que esa fiesta y esa libertad. Claro que ahí está metido el pecado, ahí está metido el enemigo, que siembra cizaña, mentira, engaño, falsedades, rumores, toda anarquía, todo eso. Pero bendito sea el Señor, porque estamos en nuestra nación, en estos momentos, en quietud, porque las leyes favorecen al reino de Dios. ¿O quiere más bendición que un escudo como el que tenemos? ¿Quiere más bendición que esa constitución del 2010 que tenemos y la que tenemos actual? Usted puede decir todo lo que usted quiera, y qué bueno que estoy hablando de un hombre que no va a estar. Usted puede decir todo lo que usted quiera del señor presidente, del honorable señor presidente de la República, todo lo que usted quiera. Lo que no puede decir es que es un desequilibrado mental. Todas sus facultades están en su lugar. Usted no puede decir tampoco que es un haragán, que es un hombre trabajador, de día y de noche y de día. Usted no puede decir de forma que es imprudente en el sentido del manejo de la economía. Entonces tenemos que dar gracias. ¿Estamos en desacuerdo con él? Claro, hay un asunto esencial que ya hemos expresado, pero este no es el momento, ni la oportunidad. Pero tenemos que tener acciones de gracia y vivir en tranquilidad. ¿Usted cree que es fácil gobernar un país? Pero si no es fácil gobernar una casa. ¿Cuántas personas tienen un desorden en su casa y le están exigiendo al presidente que haga algo? Pero arregle su casa primero. Usted no ha podido ni gobernar su casa. Porque por eso la Biblia, la sabiduría bíblica dice, el que no puede gobernar su propia casa,
no puede gobernar la iglesia. Tan sencillo como eso. Usted sabe todos los intereses que hay en una nación y afilarlo y ponerlo en orden, de que todo el mundo esté relativamente contento. Eso no es fácil. Que Dios nos ayude, porque la voluntad de Dios es que vivamos quieta. Ahora, el otro punto me encanta, que es casi lo mismo, pero me encanta, reposadamente. Usted sabe lo que es un reposo. Es un recreo, reposadamente. Esa es la voluntad de Dios, que tengamos reposo. Usted sabe lo bonito que usted llega cansado a su casa y luego encontrar reposo en su casa. O un estudiante después que su cerebro es fatigado, que le den ¡pring! Recreo. Un reposo, un recreo. Por eso es que hay que trabajar para disfrutar el recreo, porque el que no trabaja no tiene recreo. Porque siempre es un recreo y el recreo entonces se convierte en una maldición, porque ya no está el recreo. El recreo es el resultado de la fatiga. Cuando estamos fatigados, viene el recreo. Un recreo bien merecido, un reposo, un descanso, reposadamente. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Que Dios nos ayude. Y así entonces el evangelio se mueve. Y entonces Pablo dice, para que los hombres sean salvos. Entonces el evangelio se mueve. El evangelio se puede mover en su extensión en todo régimen. A veces se mueve más rápidamente en medio de la persecución. Y los creyentes son más fieles en la persecución. Pero nosotros no somos pro persecución. No le evitamos, declaramos la verdad de Dios. Los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Pero Dios no nos ha mandado a nosotros a ser mártires, a provocar que nos maten, como hicieron muchos en la antigüedad. Se convirtió en un vicio el ser mártir. El Señor, cuando lo iban a prender en un lugar, se iba a otra ciudad. Dice, cuando lo persigan aquí, váyanse a otro lugar. En otras palabras, la iglesia no procura ser perseguida. Pero si viene la persecución, la enfrentamos. La iglesia, ¿qué es lo que quiere? Paz. ¿Para qué? Para desarrollar su ministerio de extensión, que más gente vengan, que sean discipuladas, enseñar a los niños a vivir, enseñar a las mujeres a vivir, enseñar a los hombres a vivir. Y sobre todo y muy especialmente, alentar el corazón con esperanza. Es decir, que nuestro tesoro esté en el reino de los cielos. Finalmente, permítame dar algunas aplicaciones. Primera aplicación. Liberémonos de las ideas mundanas. No dejes que el mundo agarre tu mente. Mira. Coge tu Biblia y lee tu Biblia. Y llévate de lo que te dice la Biblia. Ideas mundanas no es solamente vestir de forma vana, provocativa, sensual. O ir a establecimientos pecaminosos. Es más que eso. Es un moldearte en la forma de pensar de los del mundo. La infelicidad de los del mundo viene por su manera de pensar. Ellos son cisternas, pero cisternas agrietadas. En segundo lugar, la segunda aplicación. Seamos agradecidos. Ahora, cuando tú vayas a votar, porque hoy nos toca votar a los dominicanos, ve con un corazón agradecido al Señor. Gracias, Padre, porque me da salud, porque puedo hacerlo, porque estoy en un país con libertades. Gracias, Señor. Bendice a Dios por los padres de la patria. Bendícelo. Y gracias, Señor, por esos padres de la patria, porque hoy somos libres desde el punto de vista político y social, gracias al esfuerzo que ellos hicieron. Gracias, Señor. Gracias. Y aquí voy, Señor. Formo parte de la democracia de esta nación. Deposito mi voto. Porque quiero vivir en paz y en tranquilidad. Finalmente, no solamente oremos, mantengámonos en espíritu de oración. Dice la Biblia, orad en todo tiempo. Y añade también, orad sin cesar. Sale aquí sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Sintiendo la presencia de Dios como yo la estoy sintiendo y como la he sentido en todo el tiempo que he estado en este púlpito.
donde quiera que tú vayas, siente la presencia de Dios, la gracia y el amor de Dios. Que la gente diga, ¿y qué le pasa? No esos labios, porque no te lo ven por la mascarilla que tiene. Esos ojos que saltan de alegría. ¿Qué tiene esa persona? Que sus ojos le brillan. Que es una persona que está agradecida, que el corazón está llena de Dios. Y tiene el primer reposo, que es el reposo personal. Y tiene la primera tranquilidad, como el endemoniado después que fue liberado. Dice que estaba vestido, sentado, vestido y en su juicio cabal. Así estamos nosotros, sentados, estamos vestidos, estamos pensando bien y estamos agradecidos. Así que sal de aquí con esa visión para la gloria de Dios. Padre, te amamos y te bendecimos. Queremos que venga con poder una vez más a favor de tu iglesia, a favor de tu pueblo y a favor de nuestra amada nación. Y que podamos ver días gloriosos, días buenos. Oh Señor, yo sé que tú no fallas, sino que tú llegas a tiempo. Cual fuere el que gane, Señor, nosotros nadaremos, nos moveremos y buscaremos tu gloria. Y siempre estaremos del lado tuyo, siguiendo la trompeta de tu palabra, el sonido de tu palabra. Sigue con nosotros llenándonos de paz y de tranquilidad. Por Cristo Jesús. Amén.